Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestra experta Beatriz Toribio, ella es experta en el mercado inmobiliario y directora general adjunta de Masceos. Beatriz, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lorena. Bueno, hemos pasado del boom de las hipotecas fijas a ahora esa fórmula de la hipoteca mixta. ¿Será este año 2023 el año de las hipotecas mixtas hasta que el Euribor, digamos que se estabilice? Yo creo que vamos a ver que las hipotecas mixtas van a crecer, porque es verdad que para determinado perfil de cliente puede ser un producto interesante, pero la hipoteca tipo fijo, aunque suban a niveles más altos de los que hemos visto en los últimos años, va a seguir siendo un producto muy interesante porque muchos compradores prefieren tranquilidad a enfrentarse a esos tipos variables que, como bien comentabais, podrían subir, incluso superar el 4%. Luego, yo también quiero ser optimista y es verdad que el sector evidentemente se va a ralentizar como consecuencia del contexto económico y sobre todo de ese encarecimiento de la financiación, pero es verdad que va a ser más un enfriamiento, ¿no? Una normalización después de ese boom que hemos visto como consecuencia de la pandemia, pues cuando muchas familias habían ahorrado mucho dinero y sobre todo esa necesidad de reponer esa primera vivienda. Pero no va a ser un ajuste tan brusco como el que vimos, por ejemplo, en 2008, porque es verdad que la financiación se va a encarecer, pero hay que tener en cuenta que veníamos prácticamente del precio del dinero a coste cero, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo, pues que ese ciclo se ha acabado y se está normalizando esa financiación y esa evolución del sector. Te pregunto precisamente por el sector inmobiliario, ¿cómo va a ser este 2023? Me dices que no crees que vaya a haber ese parón como hubo después de la burbuja inmobiliaria del año 2008, pero ¿hasta qué punto va a condicionar la compra de viviendas? Porque es verdad que no todo el mundo tiene la posibilidad, sobre todo en las grandes ciudades, por el precio que tiene el mercado inmobiliario, de disponer de tanto dinero en efectivo y tienen que recurrir a créditos, y los créditos están como Exacto. están. ¿Hasta qué punto va a condicionar la compra-venta? Vamos a ver que evidentemente se va a notar, como decía, el sector se va a enfriar y vamos a ver sobre todo que ese número de compraventas se va a reducir pues respecto a lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que 2023 cerrará en torno al 500.000 de compraventas, que son niveles muy similares a los que veíamos antes de la pandemia. Es decir, es un número de compraventas que lo que refleja es esa normalización, pero es verdad que es menor que lo que hemos visto en los últimos años. También lo que vamos a ver es que como consecuencia de ese encarecimiento de la financiación, mucha gente no va a poder acceder al mercado de la compra y se va a refugiar en el mercado del alquiler, porque mientras que el empleo pues mantenga unos niveles estables, vamos a ver que todavía la gente va a demandar vivienda y eso lo que va a provocar es una subida fuerte de los precios de los alquileres, como las que estamos viendo, porque la gente necesita vivir, ¿no? Y pues esa población joven, esas familias con un poder adquisitivo medio bajo que no pueden comprar una vivienda, se tienen que refugiar en el alquiler. Y luego lo que vamos a ver es un cierto ajuste de precios, va a ser moderado, pero que va a contrastar con las subidas que hemos visto en los últimos años. Y esto lo que va a hacer, y nosotros desde Masceos lo estamos viendo ya, es que la compra de vivienda para alquilarla pues va a despertar un importante interés. ¿Por qué? Porque es un valor refugio en estos momentos, ¿no? En el que hemos visto pues que la bolsa, determinados fondos de inversión, etcétera, no han dado los réditos que mucha gente esperaba, y en cambio pues la inversión en vivienda en alquiler, sobre todo en un país donde ese mercado de alquiler es tan pequeño. Ay, se nos ha ido. Pero me quedo con ese titular de Beatriz Toribio, que la vivienda sigue siendo valor de inversión segura, como valor refugio para el dinero.